Ahí ya está entrando Estefanía. Progress. Listo. Y por un momento se me había trabado el computador. Y ahora sí. Sigue trabajando, ya se ve. Bueno, Si puedes pasar una vez a lo micro, por favor. Pues, ya pasó. Al fin, ¿con qué lote nos quedamos? El que queda al lado de la zona industrial, o sea, al lado de la cosa industrial Ah, de San ya. Jorge. Sí, sí, sí. Ok. Ajá. Entonces, bueno, hicimos los análisis de las determinantes naturales, entonces encontramos aceleración, vientos, hicimos en SketchUp una imagen que representa la topografía. Recuerda que lo movimos ahí precisamente porque la otra tiene una topografía imposible. Esta Ujú. está a una altura de más o menos 700 metros sobre el nivel del mar, 720, casi que constante, o sea, varía 1 metro de un lugar a otro. Entonces es Ujú. prácticamente plano, mucho más fácil de trabajar. Ahora, Sí. Ponlo en presentación, o sí, bueno, no sé. bien, Pues sí. los demás análisis, Verdad, es que esta vaina. Ya, ya, ya. Da. y ahora sí, listo. De llenos y vacíos. ¿Qué pasa? Que nuestro lote, como queda, digamos, a las afueras de Girón, realmente está vacío, o sea, no tiene nada. Lo único que podemos encontrar ahí son dos casitas, y eso, una es como una casita montañanta rara, o sea, o sea, es como que está hecha ahí, como que sin permiso, no sé. Entonces Seguramente. sí, no lo metimos en el proyecto porque además la aprovechamos y lo tomamos todo como si fuera terreno baldío. Eso tiene sus pros Ujú. y sus contras. Entonces, digamos que como pro tenemos la ventaja de que podemos hacer lo que queramos, o sea, no tenemos que seguir ninguna distribución que ya esté previamente establecida. Sin Ujú. embargo, eso es un contra también, porque entonces nos toca hacer todo desde cero. Entonces, pero Sí. bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los vientos vienen mayoritariamente del sur, desde el suroeste, dependiendo también de la época del año, pero esta es la zona principal. ¿Qué más podemos encontrar? Equipamientos, misma situación. No hay nada que podamos encontrar. De hecho, o sea, el lote como tal está vacío y lo único que tiene como un equipamiento importante, digamos, que lo señalamos ahí con el volumen moradito, es precisamente la cosa industrial San Jorge. Entonces, es el único equipamiento importante que tiene. Lo mismo Ujú. la estructura vial. ¿Qué ocurre? Porque digamos que tiene la ventaja de que está justo en la vía del anillo vial, entonces tiene una vía importante, para llegar es una vía importante, pero es que es la única vía. Entonces digamos que el lote encontramos que tiene muchos pros y contras para trabajar. Ujú. Entonces ahora sí vendría la idea de la propuesta. Entonces la propuesta parte de dos conceptos fundamentales que son la unión y compromiso. Perdón, Recordemos, no te oí bien. o sea, el compromiso y unión, digamos que ese es el eslogan con el que queremos vender el proyecto. ¿Por Ajá. qué? Recordemos que Girón, el problema fundamental que nosotros sacamos es, debido a su falta de equipamientos, la gente no tiene razones para estar en Girón. O sea, lo tiene para ir a dormir, pero no le interesa estar como tal en Girón. Ujú. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Crear equipamientos en esa zona importantes, equipamientos que creen una tensión en la ciudad. ¿Qué equipamientos? El principal, una universidad, un equipamiento educativo. ¿Qué otro equipamiento queremos poner? Un equipamiento de salud, porque no hay en Girón un hospital importante, digamos, si alguien tiene algo importante, se va a Bucaramanga. Entonces, Ujú. también un hospital, un equipamiento de seguridad. Girón o sea, está entre las ciudades inseguras del área metropolitana. Entonces, si bien más policía no reduce necesariamente la criminalidad, si la pone Ujú. cerca de una universidad y tal, o sea, nos parece prudente o correcto y poner también equipamiento de seguridad. Y el cuarto y último, que no es como tal un equipamiento, y digamos que para intervenirlo como que es raro, no sé si podemos obligar a alguien a hacerlo, no creo que se pueda, pero digamos,
es un cine. ¿Por qué un cine? Porque recordemos que Girón no hay mucho para hacer, o sea, la gente que vive allá pues ya está acostumbrada a ver la parte colonial, no tiene mucho por hacer. ¿Qué Ujú, pasa? Entonces un cine les da una razón, un entretenimiento, algo que hacer. Un cine puede ser un lugar de bolos, puede ser una discoteca, un bar, lo que sea. ujú. O sea, adicional a todo el comercio que se va a generar alrededor de la universidad, Yo usando como creo que, referente yo a creo Bogotá. que eso es hacer un equipamiento comercial, o sea, hacer una propuesta de equipamiento comercial dentro del proyecto, digamos, queda como un elemento allí que posteriormente la inversión privada, digamos, desarrolla. No es, o sea, no puedes proponer, digamos, cines y un almacén de tal cosa, otra la otra, sino más bien como algo fuerte de comercio que posiblemente sería tal cosa Una y zona ya, ¿no? Sí, como una zona destinada a eso. donde se podría desarrollar ese tipo de Sí, a aprovechamientos. eso me refería, que no sabía si podíamos obligar a alguien a hacerlo, cómo sería la idea, porque sí entiendo que tiene que venir la inversión privada. Pues Claro, digamos que la ahí, idea es y plantear esa es la idea que planteamos nosotros. De ahí la inversión privada, pues después hará lo que quiera con esa zona comercial claro, que vamos a dar. no es tanto obligarlos, sino que será atractivo para ellos, ¿no? Más bien es Claro, permitirlo. exacto. Es permitirlo, ¿no? A la inversión privada no hay que obligarla Sí, sí, a exacto. ganar plata. Entonces es Estamos de acuerdo. permitirlo. Eso. Listo, entonces ya con todo esto planteado, con todo el panorama planteado, ahora sí, la propuesta. ¿Por qué compromiso y unión? ¿Qué pasa? Pero ¿Por qué? no hay nada que soporte todo eso que me estás diciendo. No ¿Cómo así? hay texto, no hay iconos, No, no hay cartografía de las ideas, de todo eso. Bueno, entonces no te falta. toca pasar todo esto a texto, sí, Bueno. pero la idea está. Ahora, Ujú, ¿por qué compromiso y unión? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a hacer, podríamos decir que una inversión grande en Girón con estos equipamientos. ¿Cuál es el tema? Que se vayan a usar. ¿Por qué? Porque es que si tienes Bucaramanga al lado, o sea, si yo fuera de Girón, ¿qué me motiva a mí a ir a la universidad que puede ser, no sé, la Nacional, digamos? Que es ujú, una sede de la Nacional aquí, cuando tengo la UIS, que me queda a 20 minutos más, pero sé que ya es una universidad consolidada, sé que llevan muchos años ahí. O sea, ¿por qué arriesgarse y darle la oportunidad a ese equipamiento? Lo mismo con el hospital, por ejemplo, lo mismo con la zona de comercio. O sea, si puedo seguir derecho y llego a la zona donde están todos los centros comerciales. ujú, Ahí es donde viene la idea del compromiso. Digamos ujú, que si fuera como hablar de hacer una campaña, sería decirle a los de Girón que precisamente hagan parte de ellos de sus equipamientos. O sea, esto, al fin y al cabo, los que más van a beneficiar son ellos mismos. Entonces, que queremos venderles la idea de que lo tomen como suyo, de que le den la oportunidad, de que lo cuiden. Pasa algo muy curioso, que esto, se han hecho estudios psicológicos y de todo, pero es raro cuando a alguien no le pertenece algo, simplemente no lo cuida y lo observamos diariamente. O sea, alguien es capaz de tirar un paquete de papas a la calle, pero en su casa no lo haría. ¿Por ujú, qué? Porque no lo siente suyo. ujú, Con esto nos arriesgamos a que pase lo mismo, porque por eso vendemos la idea de que lo tocan. Por eso hacemos tanto hincapié en que se comprometan con el equipamiento. Y ahora la ujú, unión. ¿Qué pasa? Esto está a las afueras de Girón. El problema, digamos, lo que mencionamos de la vía es que solo tiene una entrada, bueno, dos, o sea, desde Girón, o sea, del anillo vial de Girón a Bucaramanga y de Bucaramanga a Girón. ¿Cuál es nuestra idea? Usted lo está marcando con las flechitas. Ahí está el río. Planteamos, bueno, Neider, sobre todo, que son los compañeros, planteaba hacer un puente para conectar, por donde usted hizo la flechita azul, conectar esa parte de Girón, con, o sea, el barrio que está ahí de Girón, con ese lote. Le estamos dando 3 vías de acceso desde dos que son principales, o sea, es prácticamente imposible no pasar por ahí, y la otra que es más complicada, pero ¿por qué es vital? Porque le estás da acceso con uno de los barrios de Girón, que no es de los principales, sino de los que están un poco marginados. Entonces, las personas que están ahí son las que de pronto más se les pueda llegar a dificultar acceder a una universidad, el transporte, etcétera, les está tocando la parte más fácil, son los que más cerca están. ujú. Ok, Entonces estamos uniendo a Girón, lo estamos uniendo con el resto porque ya no solo va a estudiar gente de Girón, de pronto va a venir el de Bucaramanga, que no aprobó en la UIS, pero aprobó en esa. Va a sí. venir gente de Zapatoca, de Lebrija, en fin. Ujú. Entonces, esa es la propuesta. Esa es nuestra propuesta, esos son nuestros análisis. Entonces, y no hay ningún dibujo todavía sobre el plano De la distribución, no. de dónde son las cosas, las vías y demás.
¿Cómo así las vías? Pues sí, las vías del lote, las vías internas del lote, la Ah, ok, propuesta. por eso, el plano de ya cómo vamos a distribuir y tal, no, todavía no, pero Bueno, es yo como creo el que mes 40. para el jueves todos ya tendríamos que tener no solamente, digamos, la propuesta como mostró el grupo anterior, eh, esquemática, que ese es un primer paso y un buen primer paso que mostraron, pero ya la próxima que sea más acercada a la realidad. Sí, Carlos, ya la próxima sí se le muestra el... Sí, bueno, ustedes y todos, por eso lo digo, para todos. O sea, ya Mm. la próxima, un poco, digamos, con ya las manzanas proporcionadas, los bloques proporcionadas, la edificación, los diferentes equipamientos proporcionados, etcétera. O sea, no ya puede ser terminado, no, pero sí una localización más o menos contundente de lo que sería el proyecto casi que terminado. ¿Listo? Barros. Y faltan los referentes, que eso sí me parece que los Ya pone llegó Quinteros, Stephanie. sí. Listo. Quinterito. Sí, Carlos, sí, estamos todos. Sí, señor Neider, ya te vi también. Ahí sí me metí en la lista, Carlos, ya tardecito, Sí, también te porque no tenía metí. cámara. Sí, solo falta. Ah, no, vea, Neider no lo había puesto. Pensé que sí. Neider ya. Ya, todos. Vea pues. Entonces, deja de compartir, Silfredo, para que comparta, creo que Stephanie. Ah, si estás hablando, Estefanía, tienes el micrófono apagado, Sí, ya es que no encontraba cómo por si explicar. acaso. Sí, sí. Bueno, Bueno, tengo una pregunta. Bueno, digamos, nosotros, pues nuestros referentes tenemos, bueno, la vez pasada presentamos el referente que era el de las manzanas, sí, priorizando el peatón, pero es una cuadrícula de Damero, sí, la rectangular. Las manzanas son rectangulares, pero también tenemos un referente que es de la India, sí, de cuando ellos hicieron este referente. El referente es Nueva Delhi, ¿sí? Ellos hicieron una estructura, ellos lo que hicieron fue un injerto urbano, pues cuando hicieron la reubicación de la capital, ¿sí? Pero ellos trabajaron toda la estructura de forma radial y pues tenemos dos referentes que como que se contradicen porque este es bastante radial y el otro es cuadriculado. ¿Podemos hacer una fusión de los dos? Porque nosotros tenemos un lote en donde tenemos tres puntos importantes de conexión, ¿sí? Y pues sí, esto más o menos, tenemos esta vía principal que es el anillo vial y esta vía que llega acá bueno, es otro anillo vial. Pero bueno, y este punto es muy importante, este yo creo que es el más importante de todos y necesitamos conectarnos a esto y eso nos da como una radialidad. Podemos hacer una conexión de esa tipología de manzanas con claro que esta sí. radialidad. Bucaramanga es un ejemplo de eso. Bucaramanga es una cuadrícula perfecta. Bueno, en la parte antigua, ¿no? En la parte más vieja, en el centro norte, es una cuadrícula y hay unas diagonales. Y hay, incluso hay una radialidad, ¿no? Esas diagonales y eso están mezcladas. Si ustedes ven Barcelona también, hay unas vías muy importantes que rompen la ortogonalidad del ensanche. Y de hecho una de ellas se llama diagonal la diagonal, la avenida diagonal se llama. Entonces, claro que sí puede haber una mezcla entre esos dos tipos de, digamos, de superestructura de ciudad, ¿sí? Eso va más allá eso es como la morfología de la ciudad, ¿no? La morfología de esa parte de la ciudad que genera una centralidad
pero la centralidad no estaría, no debería estar, digamos, a este lado, sino que la centralidad hay que armarla naturalmente, pues a este lado de acá, ¿no? Sí, Donde, sí, o sea, acá, en este punto. puede que, exacto, puede que el elemento importante, y entonces aquí tenemos como esa conexión a este barrio, aquí tenemos esa conexión a este otro barrio o lo que sea, y aquí puede ser a nuestro mismo proyecto, y a partir de esto puede ser radial, radial, es decir, como una ciudad como París, por ejemplo, entonces puede ser radial, radial, así, tal cual, o o porque esto podría ser una idea, o aquí podría, digamos que tener una malla ortogonal intermedio, o Para no, de acuerdo a lo que ustedes habían planteado antes, por ejemplo, podría ser una macroestructura de carácter radial, como digamos que hubiera esto, y al interior y al interior de acá puede haber ya otro tipo de estructuras, ¿sí? Estas diagonales, digamos, son lo mismo que plantean sus compañeros anteriores, solo que ellos lo plantean, digamos, como peatonales, ¿no? Como una conexión más espacial, más de percepción que de realidad, ¿sí? No es tanto el camino sino la conectividad, digamos, como espacial, como visual, pero ustedes la harían mucho más contundente en la medida en que son ejes viales que configuran el proyecto y otros en otro sentido que configuran otras partes del proyecto debido a la diferencia de escala. Entonces, si tenemos una vía acá y tenemos otra vía acá, y tenemos, por ejemplo, estas radiales, así literalmente una ciudad radial, puede ser que estas vías ya empiecen a tener un manejo diferente y sean prácticamente en este sentido, ¿sí? Esto puede ser una mezcla y digamos diferentes escalas y aquí puede haber otro tipo de escala que pueden ser elementos peatonales, por ejemplo, o algo así. Y no sé, las viviendas, por ejemplo, las ubican acá, ubican vivienda acá, pues se me ocurre, digamos, con esta propuesta que estamos dibujando, como puede ser como en este sentido, y de esa manera, pues obvio todo me quedó chueco, pero de esa manera como que pueden generar unos espacios que van siendo más pequeños a medida que evidentemente se va acercando uno allá, eso tiene la radialidad, ¿no? Que tiene, es como el urbanismo barroco que propendía por las perspectivas, ¿no? Si ustedes ven el icono del urbanismo barroco que es, ay, se me fue el nombre, donde vive el Vaticano, digo, el Vaticano, donde vive el Papa, pues son grandes perspectivas, grandes líneas, grandes linealidades que rematan no sé, en la Capilla Sixtina, por ejemplo, o en un, eh, Ave María, estoy, pero en un, se me vino, se me fue, ¿cómo se llama esto? No. El Arco del Triunfo, digamos que es bastante gótico, también bastante barroco, ese urbanismo, ¿no? Pero estos cosos que son así, que aquí también hay, que en Argentina hay uno muy famoso. ¿Cómo se llama eso? ¿Un obelisco? Listo. Obelisco. Entonces se remata en un obelisco, remata en la Capilla Sixtina, remata en la Plaza de San Pedro, etcétera. Entonces, esto es lo que propone, digamos, una ciudad radial que, que va, digamos, increciendo estas macroestructuras que por supuesto pues tendrán que ir cambiando, ¿no? Entonces, o también estas pueden ser absolutamente ortogonales y jugar más con lo que posiblemente haya adentro y haya unas diagonales que su razón de ser, digamos, desde la propuesta del ensanche en Barcelona y Haussmann en París, pues es la conectividad más directa, ¿no? Para uno
en lugar en una cuadrícula, para ir de este punto a este punto, entonces le toca irse, digamos, como en zigzag o algo así, o irse hasta acá y volver. Pues hay algunos elementos que rompen esa ortogonalidad dentro de las ciudades. Pueden ver, nuevamente les repito, casi todas las ciudades tienen elementos así. Y esta ciudad, pues tiene como una cuadrícula, ¿no? Tiene una cuadrícula y de algunos elementos salen vías y incluso en algunas partes hay una especie de radialidad literal eh, sobre la zona oriental de la ciudad, sobre la zona, digamos, centro-oriente de la ciudad de Bucaramanga, estoy diciendo, no de Piedecuesta, sino de Bucaramanga. Carlos, es una pregunta. Bueno, sí, con respecto a eso de las líneas rectas, en la India pues ellos tienen radialidad, pero hacen como curvas las vías y no son totalmente rectas. Entonces es algo, bueno, no es tan notorio la radialidad. Bueno, me desvié. Mi pregunta nueva es esto. Ya no me olvidó la pregunta. ¿Algo de la radialidad con respecto a la India? No, ya. Nuestro concepto es unión, ¿sí? ¿Cómo se refleja el concepto en esto que estamos haciendo ahorita? Pues tienen que hacer la propuesta y ver cómo van digamos, a generar, yo qué sé, las ideas fuerza que propone el concepto. Entonces, por ejemplo, no, es que, digamos, este punto va a ser importante. Aquí va a ser la universidad y va a generar una unión con Bucaramanga, con esta parte de la ciudad, con esta, etcétera. O ¿Sí? sea, el conectarse de las vías, o sea, toca jugar con eso de las vías, pues No para darle solamente como las la vías, forma de la localización de los equipamientos, la manera como ponen las viviendas, la manera como esas viviendas se abren al espacio público, se cierran al espacio público, la manera como el proyecto se conecta con esta parte de la ciudad, con Bucaramanga, con Girón, digo, con Florida, con lo que sea. O sea, es todo un poco, no es una sola cosa. Sí, en todo toca meter el concepto, ya Sí. entendí. Sí, claro, pues reforzarlo. Leonardo tiene la mano levantada. Sí, señor. A ver, prende la cámara y parlez-vous. ¿Ya me ven? Ya. Yo quería como opinar sobre la pregunta que me causó a mí también mucha curiosidad. Eso la compañera, ¿en qué parte se ve dentro del análisis del entorno y del sitio? Se ve reflejado el concepto. Ajá. Y como que lo podemos dar a proyecto. Pienso yo desde mi punto de vista que es casi como llamarlo idílico en alguna mitad del proceso de Espera, análisis, espera, espera. Un poco más despacio que no te entendí. ¿Llamarlo qué? como un poquito idílico al decir que está en la mitad del proceso de análisis. Ajá. Me explico. Sí, Por ejemplo, comienza uno a analizar el sitio de una manera muy general, conocerlo. sí, Y que ese mismo análisis va a ser el que nos va a pedir el propio concepto del proyecto, que el concepto va a ser literalmente una respuesta a una problemática. sí, sí. Pero yo desde ese punto de vista, por ejemplo, en mi proyecto, Ajá. Lebrija tiene esa posibilidad de estar cerca al área metropolitana, pero tiene el problema que nadie quiere ir a Lebrija. Entonces ya se vuelve como una excusa para proponer un concepto para que la gente vaya a Lebrija, que el proyecto proponga eso. Claro. No, sí, Es que bueno, estamos de acuerdo. O sea, Carlos, qué pena. señor Pues Neider. yo creo que ahí es cuando entran diferentes tipos de conceptos. O sea, el concepto no solo tiene que ir con una forma, también puede ser un concepto teórico de lo que queremos Claro. ver en el proyecto reflejado y lo que vamos a hacer énfasis. De Pues hecho, digamos, el concepto que plantea Leonardo es un concepto más teórico que surge de los análisis donde él encuentra que hay una desconexión
y una falta de interés, digamos, de alguna manera, ¿verdad? ¿O me equivoco, Leonardo? Leonardo, se le cayó la cámara. Pero lo que no entiendo, Leonardo, es lo de idílico, o sea, ¿qué te referías ahí? O sea, En que cuanto decir como en el punto exacto, o sería raro, no sé, decir, oiga, mi concepto es este, sin conocer el sitio. ya, no, pues O claro, decir, voy a hacer el análisis completo, pero no sé a qué le estoy apuntando. claro. Bueno, un poco sí es hacer el análisis y ir pensando en qué me interesa, pero como hemos hablado desde el principio siempre, la heurística o las cosas que se van encontrando a partir de la investigación, pues es lo que nos genera también las respuestas, ¿no? Las respuestas, en tu caso, el interés de ir allá, la necesidad, y el de ellos la centralidad, la conexión, bueno, lo que habían dicho. Que esto se puede reflejar sí, en múltiples elementos, tanto formales como conceptuales o teóricos, decía Neider, porque no solamente es, digamos que el proyecto tiene forma así y entonces es la unión. No, pues evidentemente esto genera una relación con unos elementos y tal, pero aparte de eso, por eso les decía, están los usos, están los equipamientos, están la manera como se ponen, dónde se ponen, todo esto es lo que genera la respuesta más adecuada a esas problemáticas que ustedes encontraron y que conceptualizaron para llegar a un esquema, ¿no? Ok. Sí, Sí, Estefanía, claro, o no, y Leonardo. Más o menos vamos a ver con qué salimos después. No, pero más o menos no, pues acércate un poquito y seguimos viendo. O sea, cuál es qué más te queda de duda? No, ya toca empezar es a hacer trazos y tratar de reflejar lo que es la unión, porque es que, digamos, cómo metemos los equipamientos ahí, todo eso toca echarle cabecita. Sí, bueno, pero yo diría, digamos, que hay elementos acá interesantes que han surgido, como en todos los casos, por casualidad o porque sí, pero ¿qué es esta idea, ¿no? De la radialidad, por ejemplo. Esa Pues es idea de la que, radialidad, lo formal existe, ¿no? Lo formal, el espacio banal, el espacio percibido existe, ¿no? Entonces, esto es un espacio percibido que ustedes están generando y es la realidad, o sea, es el espacio tangible. Esto que es tangible es evidente que está generando un punto de atracción, un punto de unión, unos elementos de conexión entre unas espacialidades y otras, ¿sí? Eso ya genera la idea del concepto. Eso ya genera una parte de la idea del concepto. Ahora, por ejemplo, ustedes dicen, y reforzar con los equipamientos, entonces vamos a hacer equipamientos a lo largo de estos elementos para que para que la afluencia, para que las tensiones crezcan en el mismo sentido que tiene. Entonces, el espacio vivido hace que, o al vivir el espacio, se crea también esa dinámica que finalmente viene siendo formal también, ¿no? Pero además pueden ustedes crear mucha vivienda o pueden crear mucho, no sé, equipamiento educativo, que es lo que van a crear acá. Y esto es una unión diferente. Esto es una conexión que puede ir más allá de lo formal. Es una conexión que le puede generar, digamos, profesionales a Girón, profesionales dispuestos a habitar, influir en Girón, una universidad que puede desarrollar sus prácticas y su mayor interés, sus ejercicios serán en Girón, es decir, eso también es conceptual porque no es un espacio tangible, no es algo que lo puedas ver, es una propuesta más allá de la forma, pero que también va encaminada a esa misma idea.
Carlos, y digamos, nuestro equipamiento principal es una universidad, ¿se pueden agregar algún otro tipo de equipamiento adicional? Es que el Girón realmente no tiene equipamientos, ese es el problema mayor. Claro que sí, para eso el espacio es grande, aunque no pueden llenarlo de equipamiento. O sea, como les dije, todo verde, todo vivienda y el resto es universidad y equipamientos por allí y por acá. 60% Nosotros planteamos vivienda, tres principales. Por eso. 25. No hay porcentajes, Estefanía. Eso se lo dejamos al POT y a los genios que saben Con cómo los solucionar la ciudad de antemano. Lo que hay que solucionarla es, como decía Leonardo, viéndola, entendiéndola, proponiendo. A mí me parece que 3 equipamientos, ¿qué equipamientos decía William? Que nosotros en principio planteamos tres principales. Uno educativo, que es la universidad, uno de seguridad y uno de salud. Bueno, Planteamos esos tres. digamos que el que representa la conexión, la conectividad, la unión, la tal, seguramente es la universidad. El de seguridad es muy funcional, o sea, por necesidad, y el otro también es una necesidad, simplemente. Entonces, digamos que se podría plantear una conexión para atravesar todo el proyecto, desde la universidad hasta la última punta del proyecto. Podría haber un equipamiento aquí educativo, un equipamiento cultural, por ejemplo, una biblioteca, por ejemplo, una sala de cultura, alguna cosa que generara, digamos, este movimiento. Ya no es solamente formal, sino también funcional, también digamos como conceptual, en la medida en que hay dos funciones complementarias de alguna manera, no complementarias porque los que estudian aquí vayan a practicar acá, sino que porque los que estudian acá les interesan las cosas que pueden mostrar acá, ¿no? Ustedes hablaban, por ejemplo, de cines, tal. A mí me parece que cines hay en el área metropolitana, quizás un teatro en cambio no. Quizás algo un poco más avanzado, que puede de pronto no ser para estas personas, pero puede sí ser para las personas que están en la universidad, ¿no? Como decir, uy, el hijo de Neider, amigo, ¿cómo le rinde Neider Alexander? Pues pucha, ese Juan Guaidó, sí, mejor dicho. Entonces eso puede ser útil, ¿sí? ¿Se entendió la idea? Sí. Carlos. Y, Estefanía, ¿lo entendiste? O sea, ¿te respondí más o menos? ¿Te saqué de dudas o no tanto? No te voy a dar porcentajes, no te voy a dar números, no es la idea de este ejercicio. Sí, sí, no, mirando. La idea es que ustedes propongan como urbanistas lo que estamos viendo, lo que se necesita. Carlos, ¿cómo se llama el libro? O bueno, me imagino que hay algún libro, ¿no? Que diga esto, las áreas de referencia de los equipamientos, No hay, o sea, el equipamiento tiene un impacto sí hay, por ejemplo, en Bogotá hay dentro de la normativa urbana existe que un equipamiento de zonal es para 2.000 personas, y no sé, pero todo eso no sirve para nada. Eso simplemente es digamos, un análisis eh, más carreta que otra cosa, porque el equipamiento, de acuerdo, por supuesto, a su tamaño, pero a sus características, pero a su tiempo, pero a su ubicación, pero al interés que presente, puede servir a una mayor o menor área. No hay una relación directa entre metros cuadrados y proporcionalidad a lo que le sirve, ¿no? Entre más grande, pues digamos que uno lo denota como metropolitano, mediano, pues un carácter local o municipal, y ya pequeño, pues es un carácter zonal o barrial o algo así. Pero no, depende de muchísimas cosas, y lo que está escrito realmente no es interesante porque son normas y cosas así. No hay textos teóricos interesantes o profundos que hablen sobre el tema. Bueno, 2 minutos y los vuelvo a convocar. Chao.